Efesios capítulo 6, versículo 10. Aleluya. ¿Tienen en sus Biblias? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque, caballero que estás en esta mañana, no es con tu fuerza que vas a ganar la batalla. No es con tu fuerza. No es con el brazo de tu carne, es con la fuerza y el poder del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Hasta aquí. Señor, te damos gracias. Es una victoria, Señor, que tú nos has concedido el poder estar en este retiro para edificarnos, para alimentarnos espiritualmente, para compartir con nuestros hermanos, para sentirnos que somos una familia, para apoyarnos mutuamente y para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dame a mí la gracia, la sabiduría y la autoridad del cielo para proclamar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por todo. Amén y amén. Tomen sus asientos. Bueno, hermanos, este es un pasaje muy conocido, porque obviamente habla de la armadura de Dios, ¿no? Es un tema que nos gusta mucho a veces desglosar, exponer. Hay mucha riqueza en el libro de Efesios y especialmente en este pasaje. Pero hay una palabra que a mí me llamó la atención y que también para mí es fundamental, es vital en este momento, hoy más que nunca. Y es la palabra que repite el apóstol Pablo varias veces en estos 4 o 5 versículos que hemos leído. Y es la palabra firmeza. Aleluya. Firmeza. Amén. Bendito Dios. En este momento donde vemos inestabilidad. Aleluya. Alabado Cristo. Donde vemos que hay gente que entra y así como entra a veces sale, no permanece. Y no son los que entran y salen los que van a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que permanecen. Hermanos, yo les voy a decir algo como pastor. Si hay algo que me ha costado manejar en estos últimos años como pastor, ha sido trabajar con la inestabilidad de las personas. Gente que parece que digo, Señor, qué lindo pintas, hermano. Qué lindo. Si ese hermano sigue así, va a ser un obrero. ¡Ah! ¿Qué obrero tenemos acá? Tremendo hombre de Dios. Qué lindo. ¡Qué obrera! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué motivación tiene! Pero a veces, por un pequeño detalle, por algo banal, por falta de profundidad en la vida espiritual, salió, se fue y ya no está. Y Pablo habla mucho de la firmeza.
Y hermanos, tenemos que estar firmes, especialmente en medio de las pruebas. Este es el título del mensaje. Firmeza en medio de las pruebas. Porque si una de las cosas que suceden cuando somos golpeados por las situaciones de la vida, una de las cosas que padecemos, o una de las cosas que nos suceden, es que esas pruebas quieren sacudir, remover esas convicciones que nos mantienen firmes. Gloria a Dios. Y uno tiene que estar preparado para esa situación. Gloria a Dios. Porque obviamente que tenemos que enfrentar situaciones críticas que la Biblia llama las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Situaciones difíciles, situaciones críticas, situaciones que a veces nos paramos y decimos: Señor, esto me supera. Bueno, me superará a mí, pero a Dios no lo supera. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar bien agarrados del Señor. Porque si no, esa prueba te lleva como lleva el viento una hoja seca de un árbol. Santo Dios. Somos arrastrados de aquella. Y es tiempo de que tú y yo nos afirmemos. Aleluya. Aleluya. Nos afirmemos. Gloria a Dios. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de crisis internas, porque las hay que son internas, y en medio de crisis que son externas. Pero sean internas o externas o de la índole que seas, esas pruebas siempre quieren de alguna manera sacudirnos el rancho, y perdonen la expresión. Quieren sacudirnos el rancho y tirar por tierra convicciones. Y a veces quedan atrás años que por no perseverar después son inútiles. Santo Dios. Porque después, ¿de qué vale remar tanto para morir a la orilla? Aleluya. Santo Cristo. Así que, hermano, el tema de hoy es la firmeza. Así que, hermanos, tenemos que aprender algunas cosas que tienen que estar claras en nuestra mente. Hermano, para que usted se mantenga firme, usted tiene que tener cosas claras acá, en la cabeza y en el corazón. Las tiene que tener muy en claro. En primer lugar, que las cosas en la vida del cristiano, en tu vida y en mi vida, no suceden por casualidad. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Así que tenemos un reto que Pablo nos deja por delante, y es mantener nuestra firmeza. No sé si notaron que lo repite el apóstol Pablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Hay un día malo? Aleluya. A veces más de un día malo, pero hay un día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Aleluya. Y ahí Pablo repite la palabra firmeza. Y cuando algo se repite en la Biblia, y se repite, es porque eso es importante. Porque hay un sistema de enseñanza que queda grabado por medio de la repetición. Y cuando la Biblia reitera y repite un concepto, es porque uno tiene que abrir bien grande los ojos, porque ahí hay algo importante que Dios nos quiere hablar. Así que Pablo está hablando de la firmeza. Teniendo en cuenta que el objetivo del enemigo, porque también Pablo habla del enemigo, habla de los principados, el diablo, si hay algo que quiere hacer, es que tú y yo no permanezcamos firmes en el Señor. Sacarnos de los planes de Dios, sacarnos de los proyectos de Dios, porque para el diablo somos un estorbo, para el enemigo somos un estorbo. Entonces este va a ser el reto que Dios a través de su palabra nos da en esta mañana.
Así que hay un peligro en el medio de la prueba. Hay un peligro, y es que cuando la prueba viene, si yo no estoy debidamente preparado para ese momento que va a venir, porque vienen las pruebas. Aleluya. Y las pruebas tienen eso, que no avisan. ¿A usted le avisaron alguna vez que le viene una prueba? ¿A usted le avisaron alguna vez que a usted le iba a aparecer una enfermedad que usted no sabía que tenía en el cuerpo? ¿A usted le avisaron alguna vez que iba a suceder una accidente? A usted no le avisan nada. Todo está aparentemente normal, calmo. Hasta que de momento, en cuestión de 24 horas, puede cambiar un montón de cosas a nuestro alrededor. Ahora, yo no puedo cambiar. Yo tengo que mantenerme firme. Alabado Dios. ¿Y por qué Dios me exige eso? Porque Dios me dio las herramientas y me ha dado el poder y me ha dado los recursos para que yo me mantenga firme a pesar de las circunstancias que me rodean. ¿Saben que la parábola del sembrador, una vez yo le escuché decir me llamó la atención, me llamó mucho la atención que dijera eso? Estaba escuchando a un predicador que a mí me gustaba, era un oficial de la misión que estábamos antes, y dijo, en los evangelios no hay doctrina, no busque doctrina en los evangelios porque no hay. Yo digo, es un disparate. Toda la palabra de Dios contiene doctrina. Y si hubo alguien que nos dejó doctrina y que enseñó la doctrina, fue Cristo. Amén. Que después los apóstoles la hayan desarrollado, la hayan explicado, ese es otro tema, pero ahí. Y ustedes saben que en la parábola del sembrador, en uno de los evangelios, el Señor cuando la fue a dar, dijo, aquí hay doctrina. Está escrito así textualmente. Aquí hay doctrina, que prestaron oído porque aquí hay doctrina. Y saben que cuando el Señor habla de aquella semilla que cayó en pedregales y bueno, y cuando vino el sol se secó, se marchitó y al final no se desarrolló la semilla. Miren lo que dice. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempito y en el tiempo de la prueba se apartan. Santo Dios. Miren lo que dice el Señor. Que hay gente que cree, que hay gente que recibe la palabra con mucho entusiasmo, con mucho gozo, pero cuando comienzan a venir los problemas, comienzan. Me valió tanto ir a la iglesia, y de qué me valió cooperar, y que me valió hacer esto, y comenzamos a replantearnos y a cuestionarnos la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la validez de la palabra, la realidad de las promesas. Aleluya. Cristo. Y ese creyente que no tiene raíces, porque se aparta porque no tiene raíces, dice el Señor, no tiene profundidad de vida, Aleluya. se confunde porque está débil espiritualmente, está enemigo.